Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Aló. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, termina este semestre que era el inicio ya en firme de la recuperación económica. El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, dice que es semestre perdido. Las universidades nacional y distrital dicen que no hubo semestre académico. En fin, ¿cómo ve usted este semestre como semestre de recuperación económica? ¿O caímos? Tenemos la noticia de que Reino Unido, nada menos que Reino Unido, vio caer 1.6 el Producto Interno Bruto en el primer trimestre. ¿Qué pasaría en Colombia, doctor Cámara? Bueno, doctor Fernando, sí empieza o se vio la recuperación. Usted recuerda pues que la cifra oficial del DANE para primer trimestre mostró un crecimiento de 1.1%, que lógicamente hasta ahora es una recuperación tibia que esperábamos, como lo hemos hablado varias veces, que después de la fuerza y el ímpetu que le dimos a la recuperación en marzo, abril y mayo viniera similar. Sin embargo, ya hemos conocido el indicador de seguimiento a la economía del DANE para el mes de abril, que si bien mostró un alza de 28%, pues es lógico que tiene un efecto de base muy importante, porque en abril del año pasado arrancó la pandemia en forma, pues la economía cayó un 20%. Mayo, pues lógicamente con todo este efecto de los paros y toda esta situación de desorden, pues no resultó lo que debía haber sido. Sin embargo, junio sí, doctor Fernando, se está viendo algún repunte en las registradoras. O sea, se está notando una mejora en el consumo, se está notando una mejora en los tráficos, se está notando alguna recuperación que yo creo que se marca de manera interesante versus el mes de mayo. Sin embargo, pues la recuperación del segundo trimestre que esperábamos fuera muy fuerte, no solamente por el efecto de base, sino por la dinámica que empezamos a ver al cierre del primer trimestre, pues se ve opacada naturalmente por el tercer pico de la pandemia, que inicia en abril con restricciones y posteriormente pues acentuado negativamente por todo lo que tiene que ver con el tema del paro. Ojalá este renacer que estamos viendo en el mes de junio, en las registradoras, en el tráfico a las tiendas, a los centros comerciales, podamos capitalizarlo de cara al segundo semestre. De hecho, llama mucho la atención, doctor Fernando, que ya empiezan a generalizarse las revisiones al alza del crecimiento económico proyectado para el 2021. Muchos centros de investigación han revisado entre 1,5 y 2 puntos porcentuales la expectativa de crecimiento para el año 2021, fundamentados en que el segundo semestre, dado el avance en la vacunación, sin perjuicio de las discusiones del ritmo al cual se ha llevado a cabo hasta ahora, pero pues lógicamente cada vez habrá más gente vacunada, la gente que fue al exterior, unido naturalmente también con un flujo de recuperación de los precios de los bienes básicos, el precio del café, el precio del petróleo, unido a una mayor capacidad de compra de ciertos sectores de la población que no se vieron tan afectados por el tema de la pandemia, sin desconocer naturalmente el impacto pues, desde el desempleo alto y de la mayor pobreza, pues esto podría definitivamente hacer que el segundo semestre pudiera estar mucho mejor de lo que hasta ahora pues hemos estado viendo. Naturalmente las cifras todavía son de mucha debilidad y mucho riesgo. Colombia sigue acentuando los déficits externos. Tenemos un déficit de cuenta corriente que al primer trimestre está alrededor de 3.600 millones de dólares, jalado principalmente por el déficit de balanza comercial y jalado por un déficit de la renta factorial. Y eso pasa básicamente porque en la medida que las compañías empiezan a recuperar sus utilidades, pues las remesas al exterior, donde también están maltrechos, empiezan a crecer de una forma importante. Y en la parte del comercio, pues básicamente, doctor Fernando, en la medida que hay más absorción, más consumo, pues las importaciones empiezan a crecer mucho más rápido de lo que pueden hacerlo las exportaciones, porque seguimos hablando de lo mismo, no nos hemos preparado con suficiencia para un cambio del país hacia una vocación de venta externa y de mayores mercados. Entonces, en ese orden de ideas estamos asistiendo a un mes de abril, en donde vimos 1.400 millones de dólares de déficit de balanza comercial, un poco más, que es muy importante. Si usted se acuerda, veníamos manejando 800, 900 millones, luego esto pues otra vez nos pone en camino de volver a registrar niveles de déficit del cierre del año 2021 que van a superar los 10.000, 11.000 millones de dólares. Bueno, entonces pues algunas noticias para celebrar y para esperar que este segundo semestre sea todavía mejor que el primero. ¿Hay algún anticipo, algún cálculo, alguna idea sobre cuál va a ser el comportamiento final del PIB en este segundo trimestre
y entonces en el semestre en su conjunto. Pues, doctor Fernando, atendiendo el efecto de base que tuvimos en el año 2020 por la comparación del trimestre tan débil del año pasado cuando inició la pandemia, más alguna recuperación que se está viendo este mes de junio, que puede ayudar a jalar un poco el mal mayo que tuvimos los comerciantes y que en general hubo en el país por cuenta de los paros, uno podría aproximar que un crecimiento alrededor del 9-10% del Producto Interno Bruto pueda ser factible. Como escenario más probable. Sin embargo, cuando arrancamos todos estos ejercicios, pensábamos que el crecimiento podía ser del orden del 14 o 15% comparativamente contra el mismo trimestre del año anterior. Pero sí va a haber una cifra, pero no hay que confundirse, no hay que perder de vista, como pasó con el indicador de seguimiento de la economía del mes de abril, que ese 28% tiene detrás una base muy bajita y una depresión económica muy profunda. Pero todavía hay mucho por hacer, todavía no estamos para celebrar. Hay algunos indicios y algunas luces de que podamos tener un segundo semestre mucho mejor. Ojalá esto se consolide, ojalá el desorden al cual incitan algunos sectores del país pues no se extienda, no se exacerbe y podamos llevar en paz el proceso preelectoral que lógicamente se va a ir acentuando, doctor Fernando, en la medida que lleguemos a diciembre y se aproxime naturalmente la primera vuelta presidencial. Doctor Cámara, la situación fiscal es dramática, no hay otra palabra para expresarla. El déficit fiscal es gigantesco y las calificadoras de riesgo están a la expectativa de una reforma tributaria. Una de ellas ya nos quitó el grado de inversión, las otras están atentas y no hay que olvidar que la reforma tributaria o el esfuerzo que se hizo por prepararla causó lo que causó. Y entonces uno se pregunta quién le va a poner el cascabel al gato y cómo se ve el tema tributario y el tema fiscal para este semestre. Pues, doctor Fernando, lo que usted dice, es muy complicado la situación fiscal, el costo de rescatar la economía pues nos dejó lo que ya todos sabemos. Fuera eso, si el crecimiento económico pues no se robustece, no se recupera rápidamente, la generación de impuestos vía tributos, tanto de personas naturales como de personas jurídicas para el Estado, pues seguirá estando muy complicado. Reforma tributaria, van a volver a llevar al Congreso, no hay nada que hacer porque el país, como lo hemos hablado muchas veces, la necesita. Tal vez esta vez se acuerden que la pedagogía y el trabajo anterior puede ser valioso y puedan entender que la reforma fiscal pues tendrá que hacerse sobre las bases de reconocer la realidad social que tiene ya Colombia y sobre todo de entender que unido al alza de impuestos que pues tendrá que hacerse con pinzas. Tiene que venir discursos muy fuertes en materia de austeridad, en materia de recorte y ajuste o reestructuración de burocracia estatal, muy seguramente de ajustes o manejos en todo el tema del perfinamiento de la deuda, es decir, esto no es únicamente un tema donde la población colombiana ponga vía más impuestos, sino también que venga de un proceso serio de recorte estatal, de optimización, que de alguna manera dé esperanzas de que todos podemos poner y salir adelante de esta crisis. A eso únale que muy seguramente va a salir a flote la enajenación de activos importantes de la nación, con lo cual pues naturalmente lo que uno esperaría es que no se vayan al gasto necesariamente, sino que se vayan a apoyar ciertos planes de productividad futura y que de esa manera pues podamos salir adelante con esta coyuntura fiscal. Pero reforma tributaria, doctor Fernando, vendrá de la mano de la discusión de cuál va a ser el presupuesto para el año 2022, que tanto se van a mover rubros importantes y críticos en momentos en los cuales las elecciones van a poner sobre la mesa temas de orden de educación, de orden de salud, etcétera, pero pues naturalmente creo que la agenda económica del Congreso en el segundo semestre la va a dominar la discusión del monto del presupuesto para el 2022 y la tributaria. Y la tributaria, los dos temas, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el presupuesto del 2022? El presupuesto es un elemento fundamental de la política macroeconómica. Eso lo aprendimos. Correcto, y ese nivel de presupuesto no va a poder estar exento ni desligado de la necesidad de subir los ingresos. Nada que hacer. Claro, hay que contar con cuáles son los ingresos y hay que hacer una fuerte restricción de gasto. En cualquier sector en que se haga, pues pega duro, pero ¿qué le vamos a hacer si estamos gastando mucho más de lo que pudiéramos? Porque es que déficit fiscal por los alrededores de 90 billones de pesos, doctor Cámara. Sí, doctor Fernando, esa es una cifra pues, que nunca nos habíamos imaginado. Obviamente hay que reconocer que ese gasto también lo acelera la circunstancia atípica pues del COVID-19, porque la coyuntura no únicamente la vive una economía como la colombiana, y para que usted lo ponga en perspectiva,
Si el déficit aquí del 9 o 10% viene en endeudamiento del 67% de la deuda sobre PIB, pues nos genera infinitas alarmas. Pero para no ir muy lejos, mire, los Estados Unidos puede tener una deuda sobre PIB que puede ser del 140, 150% y el déficit puede ser de 14, 15% de su Producto Interno Bruto. La diferencia es la capacidad de reacción de la máquina, naturalmente el poder en su propia moneda y tener la posibilidad de manejar y gobernar la economía mundial. Porque pues mucha gente le pregunta, oiga, pero ¿por qué una economía americana que tiene esos indicadores allá si no les bajan la calificación? Hay muchas razones distintas a las que puede tener una economía chiquita, como no es el caso de la economía colombiana, cuyos indicadores sin duda toca que mejorarlos, si no pues estamos abocados a no poder recuperar ese grado de inversión y poder salir adelante con sostenibilidad fiscal que tanto se necesita. Doctor Cámaro, y balanza comercial, que es un indicador fundamental para una economía como la nuestra, balanza comercial que tiene problemas, el precio del petróleo ha estado bueno, pero la producción petrolera muy bajita con respecto a lo que se esperaba, andaba, no sé si usted tenga una cifra por el lado de 750.000 barriles frente al 1.000.000 de barriles que dejó el presidente Uribe instalados, y esa es una cifra muy dramática, y entonces el café en excelente precio pero no puede salir de Buenaventura. Y bueno, ¿qué pasa finalmente con la balanza comercial? ¿Cómo la ve usted? Pues doctor Fernando, tenemos una cierta ganancia por el lado exportador con el precio del petróleo en los niveles en los que está y con la tendencia de que el referencia para Colombia pueda llegar a niveles el Brent pueda llegar a niveles de $80 por barril, gracias a la recuperación y de las dificultades estructurales que trajo el COVID para efectos de reactivar el bombeo de crudo, más los acuerdos de la OPEP, etcétera, que podamos llegar a esos niveles, naturalmente ayudados por la mayor dinámica que se espera tenga China, tenga Estados Unidos y la misma recuperación que uno podría prever para el caso europeo si es que la variante Delta no vuelve a complicarle la vida al mundo. Pero sobre esa base, el petróleo pues va a ayudar a que las exportaciones, que siguen siendo sustancialmente petroleras, puedan tener un buen comportamiento. Se nos apareció la Virgen con el café, ya afortunadamente a Buenaventura lo abrieron, ojalá no lo vayan a volver a bloquear para que los cafeteros puedan capturar esa bonanza, si no pues no habremos hecho absolutamente nada. Sin embargo, doctor Fernando, las importaciones van a crecer mucho más rápido que las exportaciones, por muchas razones. Obviamente un efecto precio de lo que se importa en insumos que necesitan ciertas industrias, porque ahí sí es claro que el tema de plásticos, petroquímicos y demás, pues va a tener que absorber los mayores precios de los insumos. Eso tiene un efecto nominal que va a hacer que las importaciones por sí mismas crezcan. La recuperación de la economía que viene de la mano de mayor consumo, pues hará también que ciertos bienes de consumo también puedan tener esa posibilidad de crecimiento, y eso hará que sea mucho más rápido que la capacidad de exportar más. Luego, no ser la idea, doctor Fernández, vamos a seguir asistiendo a déficits comerciales de más de 1.200 millones de dólares por mes, y esto pues sigue poniendo de manifiesto lo que hemos hablado, y es que estructuralmente la economía colombiana tiene una debilidad muy grande en su sector externo, porque el déficit de balanza comercial hace también que el déficit de cuenta corriente vuelva a subir. El último trimestre estamos hablando de 4.8% del PIB, casi un punto porcentual por encima de lo que cerramos en 2020. Luego vuelve a aparecer en escena ese fantasma que se une al gran déficit fiscal y a lo que los economistas llaman los déficits gemelos, que tienen su complejidad cuando los países tienen percepción de riesgo mayor, como nosotros, que nos bajaron la calificación, y cuando se aproxima un proceso electoral en donde ciertas posturas radicales de izquierda que ofrecen cambios grandes en la economía aproximándonos a modelos fallidos, empiezan a generar dudas sobre si vale la pena seguir invirtiendo, por lo menos en el corto plazo, en Colombia. Ojalá eso no vaya a pasar, porque si no, no tendríamos cómo financiar esos déficits estructurales, y eso pues a la postre llevaría a volatilidades muy grandes en el tipo de cambio. La inversión extranjera en petróleo cayó dramáticamente en los comienzos del año. Y así es, doctor Fernando. No hay ese flujo de inversión, pues, y además va a ser, yo creo que cada vez más difícil en la medida que se aproxime esa incertidumbre política. Claro, incertidumbre política, incertidumbre fiscal, y la gente esperando la reforma tributaria, y la incertidumbre política y de orden público, porque pues invertir en una nación donde cierran las carreteras, donde cierran las calles en las principales ciudades, donde pasa lo que ha pasado recientemente en Colombia, pues hay que mirarla con lupa, hay que mirarla con cuidado, y el capital no tiene corazón y no llega donde hay inseguridad. Sí. O donde el presidente de la República está a tiro de un par de fusiles con unas
impactos en barrios populares de una ciudad como Cúcuta. Eso realmente ha aterrado la pérdida de percepción de seguridad que nos olvida, doctor Fernando, que fue la base del crecimiento de una década que tuvo este país. Claro, y no se le olvide que en la brigada de esa misma ciudad pusieron un carro bomba y estalló dejando heridas a muchísimas personas. Y esa ciudad es la ciudad limítrofe con Venezuela, para bien o para mal. Eso pasa en la ciudad de Cúcuta. De manera pues que altas y bajas, motivos de optimismo, si las cosas se enderezaran y si la gente entendiera que esto es trabajando y que esto es con disciplina y esto es con orden y esto es con seguridad. De otra manera, no sé qué nos espera. Doctor Álvaro Cámaro, pues muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta excelente lección de economía, doctor Cámaro. Gracias, doctor Fernando, muy amable. Álvaro Cámaro, qué gran lección de economía nos ha dado. Motivos para el optimismo se van a confirmar en la medida en que trabajemos con juicio, en que tengamos seguridad, en que tengamos tranquilidad, en que respetemos la propiedad privada, en que respetemos el derecho de la gente a transportarse y a transportar sus alimentos y sus cargas de una ciudad a otra. En esa medida será viable una recuperación económica indispensable para el futuro del país. Álvaro Cámaro, gran economista, estaba con nosotros en la hora de la verdad.